Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Alondra Moya y el día de hoy explicaremos qué significa la comunicación humana desde un mapa conceptual que resume todos estos conceptos. En primer lugar, este mapa fue dividido en tres partes, las cuales tienen distintas ramificaciones donde explican cada punto, ya que este tema es muy complejo. En el primer punto tenemos las modalidades de la comunicación, lo que se distingue entre información y comunicación. De esto tenemos dos conceptos, lo que es comunicación humana y después difusión informativa. En el primero, según Pasquali, comunicar implica más que emitir los mensajes, es decir, requiere un encuentro, comprensión de los mismos, el establecimiento de las relaciones humanas y toda la conexión social, porque no se trata solo de voy a decir algo y con eso estoy comunicando, no, sino es cómo lo comprende la otra persona, cómo lo comprendemos nosotros, cómo lo comprende el público, cómo lo decimos y de qué manera interpretamos todo lo que los demás dicen y lo que nosotros también decimos. Después tenemos la difusión informativa. Al igual que esto, Pasquali nos menciona que criticando la equivalencia de la información y la comunicación, se advierte que una no sustituye a la otra, sino ambas se complementan, ya que informar se caracteriza por ser unidireccional, pero comunicar es en ambas direcciones, es decir, intercambiar información. Esto es por una parte. Ahora vamos a otro punto un poco más complejo. Lo que vamos es la comunicación intrapersonal con el diálogo interior, la percepción y la construcción del yo en base a todas estas experiencias. ¿De qué se trata esto? ¿De qué nos está hablando y qué significa? Al final de cuentas, tenemos la comunicación interpersonal, que es la que conocemos comúnmente como el intercambio con distintas personas, con los demás. Pero no es la única comunicación que existe, porque en la construcción de los seres humanos existe la comunicación intrapersonal, es decir, cómo te comunicas contigo mismo, cómo te hablas a ti mismo, cómo comprendes las cosas, cómo captas información y cómo procesas toda esa información. Porque al final de cuentas, si vamos a comunicar con los demás, primero debemos o deberíamos entender cómo es que comprendemos nosotros mismos el mundo. Aquí es donde entra todo este constructo de comunicación intrapersonal, a lo cual el primero tenemos el concepto como tal, que la comunicación intrapersonal se entiende como el diálogo interno del sujeto, donde emergen los pensamientos y procesos de autoconocimiento, lo que ya mencionábamos. Después de esto tenemos que es una forma de interacción donde se sostiene la experiencia subjetiva. Recordemos esta palabra porque hablaremos de ella más tarde. Y la capacidad de reflexión del sujeto. Maturana nos decía que este diálogo se sostiene por bases fundamentales de la conciencia y de cómo el individuo se relaciona consigo mismo. ¿Por qué? Porque todo esto, la comunicación intrapersonal, todo lo que entendemos, sí o sí está ligado y sujeto a todo lo que se relaciona hasta a nuestro alrededor. Es decir, no vamos a comunicar, no vamos a comprender y no vamos a informar de la misma manera que otras personas, porque la manera en que ellos se relacionan con el mundo es muy diferente a la manera en que nosotros nos relacionamos con este mundo. Y esto va mucho a la cosmovisión de cada uno. Por ejemplo, en la cultura mexicana, nacer en México, entendemos las cosas de diferente manera a que si perteneciéramos a la cultura americana, por ejemplo, Estados Unidos. Ellos comprenden la vida de una manera distinta a nosotros porque no viven la experiencia como nosotros. A esto, cada persona también tiene su propia realidad y la forma de entender propia de cada uno. Después vamos al punto que nos lleva el sujeto en la realidad, que es decir, el sujeto interpreta la realidad a partir de su experiencia personal. Esta perspectiva enfatiza que la realidad no es independiente de la experiencia y del lenguaje. Maturana nos mencionaba y afirmaba que vivir es convivir, es decir, que implica relacionarse con las
personas para tener una experiencia personal que construya a sí mismo. Entonces, si todo es subjetivo, sí hay cosas que podemos entender que compartimos. Si bien es cierto que no todas las personas viven la misma experiencia y comprenden las maneras de existir de todo este mundo y entienden todo de la misma manera, sí hay cosas que compartimos. Por ejemplo, hay algunos miedos colectivos que compartimos con los demás y eso no es solo exclusivo de nosotros, sino que también son lo que relacionamos con los demás. O por una cosa, digamos, ciertos estereotipos que una persona entiende como algo, como una regla, y otra persona lo entiende de la misma manera. Esto se llama intersubjetividad, es decir, cuando compartimos características de entendimiento y de información con otras personas, pero todo esto dentro de una misma cosmovisión. Por eso menciono mucho las culturas, porque las culturas son un gran ejemplo de cómo se construye este pensamiento subjetivo de cada individuo, porque la manera en que se relaciona su mundo con todas esas culturas es que cambia su percepción. Culturas, ideologías, dogmas, doctrinas, incluso un mismo territorio, una patria, también es parte de todo este mundo. Y ahora bien, esto nos lleva a la percepción y la realidad, que la realidad se concibe como una construcción subjetiva, que depende de cada experiencia, y la percepción se describe como el proceso por el cual el sujeto interpreta los símbolos, es decir, una es la experiencia que se vive y otra es la interpretación que se da. Esta es la diferencia entre percepción y la realidad, lo que cada uno experimenta y otro lo que cada uno interpreta. Ahora, es que nos mencionaba desde la hipótesis que plantea el lenguaje se moldea de acuerdo a la percepción y por ende esta forma a los sujetos que entienden y cómo es que categorizan al mundo. También el lenguaje es parte fundamental por la cual cada persona entiende, comprende y se relaciona con el mundo. Es decir, cómo percibe las cosas y qué realidad tiene ante todo ello. Por último, tenemos una parte muy fundamental que nos lleva a todo esto de la comunicación intrapersonal. ¿Quién es la persona? ¿Y qué entendemos por personalidad? La persona se define como un ser consciente, que se constituye por su historia, por su memoria, por su capacidad de reflexión sobre sí mismo y la relación que entiende de todos estos conceptos. Esto es la persona. Es decir, quiénes somos, qué somos, por qué somos así, que reconocer nuestras capacidades de acción, qué hacemos, por qué lo hacemos, todo lo que nos construye a sí mismos, todo lo que entendemos que somos nosotros. Por ejemplo, todos los constructos sociales también son parte de la construcción de nuestra persona. Un ejemplo es, no sé, la percepción del género, la percepción de la nacionalidad, de nuestro color de piel. Todo esto es nuestra persona. Es decir, todo lo que nos construye. De ahí vamos a la personalidad, que esto es algo muy diferente. Es decir, los rasgos psicológicos y sociales que configuran la identidad de cada persona. O sea, cómo es que te diferencias con los demás, porque así como tú y como yo, hay muchos seres humanos que no sé, muchas personas que se identifican con el género femenino y muchas personas que se identifican con el género masculino. Esa es una persona. Pero cómo es que nos desarrollamos y somos diferentes por la personalidad. ¿Por qué? Por la manera en que piensas, por la manera en que hablas, la manera en que actúas, cómo te relacionas con los demás, cómo le hablas a los demás y cómo entiendes el mundo, desde lo que te gusta hasta lo que no te gusta. Todo esto es una personalidad, todas las características que te hacen ser tú, que te definen a ti, no solo como persona, sino que te hacen de esta manera, digamos, entender único. Entonces, todo esto es un constructo, desde la percepción de la realidad, la subjetividad que lleva a esto, porque no todos entendemos el mundo de la misma manera, la intersubjetividad,
que es decir, los rasgos que compartimos de cada realidad con todos los demás. Y todo esto nos lleva al proceso de subjetivación, lo que implica la construcción del yo a través de un lenguaje y del diálogo interno, es decir, lo que autopercibimos y cómo es que accionamos y actuamos ante ello. Por ejemplo, yo puedo decir, soy género femenino y a lo que yo aprendí qué significa del género femenino, actúo de esa manera en la mayoría de los rasgos, no como una regla excepcional, pero sí en la mayoría de ellos. Ahora vamos por el último punto, que es la comunicación interpersonal como interacción comunicativa en el lenguaje social y el efecto con las relaciones humanas. Aquí tenemos varios conceptos. Ya definimos qué es la comunicación interpersonal, pero ahora vamos con su relación al lenguaje y la sociedad. El lenguaje se presenta como un sistema simbólico que da la posibilidad a la expresión y el intercambio de significados, miembros de una misma comunidad, y esto también es parte fundamental. Por ejemplo, aunque no queramos, el lenguaje también es un limitante o una oportunidad de aprendizaje con otras personas. Nosotros podemos comunicarnos de una manera más fácil con las personas que hablan nuestro mismo idioma, pero sin embargo las jergas y todos estos modismos y muletillas al hablar cambian la percepción que tenemos y los símbolos y la manera de entender el mundo de cada uno. Y también la sociedad funciona como un contexto dinámico, donde el lenguaje se produce y se transforma. A todo esto, Verlo propone que la interacción con otras personas y el uso del lenguaje son fundamentales para la construcción de un sentido compartido, es decir, para que tú le encuentres un sentido a tu vida, para que entiendas por qué estás aquí, por qué haces lo que haces, por qué accionas de esta manera, por qué eres quien eres, siempre es fundamental un intercambio de ideas. ¿Y cómo se intercambian estas ideas? En una sociedad. ¿Y esta sociedad cómo intercambia las ideas? Pues con un lenguaje. Y por último tenemos la interdependencia y la construcción compartida, lo que ya veníamos mencionando. La interdependencia comunicativa subraya que la existencia y el sentido de la comunicación dependen de la relación con otras personas. Rizzo propone que las interacciones son simbólicas para comprender la comunicación entre toda una sociedad. Ahora, lo que ya mencionábamos anteriormente, la intersubjetividad, la empatía y el reconocimiento mutuo, es que la intersubjetividad se define como la construcción compartida entre dos o más creencias, algo que ya mencionábamos, que si bien cada uno tiene su propia percepción, su propia realidad y la manera de entenderlo, sí hay cosas que compartimos con otros. Todo esto es algo muy complejo porque no solo se trata de hablar y hablar, sino también esta acción es informar a los demás, pero también va el hecho a la comprensión y la empatía es parte de ello. ¿Y cómo lo hacemos? Esto mediante la comunicación interpersonal. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, entendiendo quiénes somos, cómo somos y por qué somos así, por qué nos accionamos de esta manera y de dónde sacamos toda esta identidad, toda la persona que somos y la personalidad que tenemos de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y en el mundo en el que nos encontremos, la realidad en la que nos encontremos, marcará la forma en cómo nos comuniquemos con los demás y cómo nos percibamos a nosotros mismos. Entonces, las interacciones son parte fundamental de la construcción y la relación con otros, así como el afecto es un vínculo emocional que nos lleva a la comunicación humana y a la conexión con otros. A todo esto es parte fundamental del ser humano. Y en sí podemos concluir que la comunicación humana es un punto muchísimo más complejo, pero no es complicado de entender si ponemos la atención a nuestro alrededor y cómo funciona el mismo, porque al final de cuentas, quienes somos tiene mucho que ver con nuestro entorno, seres cambiantes. La sociedad siempre será algo cambiante
y cómo nos relacionemos con ella siempre será cambiante. Sin embargo, siempre es muy interesante comprender cómo es que se construye todo eso, por qué somos así, por qué los demás somos así y por qué todo funciona de la manera en que funciona. Así que en conclusión, puedo decir que la comunicación humana y su significado es mucho más amplio de lo que creemos. Sin embargo, muchos autores y citas nos ayudan a entender mucho mejor este tema. Muchos puntos a desarrollar y espero seguir aprendiendo mucho más de estos conceptos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.